Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar en este vídeo de la médula adrenal. La médula adrenal se encuentra en las suprarrenales. Las suprarrenales son un órgano es un órgano par que está arriba de los riñones, que medirá aproximadamente unos 3 centímetros cada glándula suprarrenal, y están formados de las siguientes capas, la glándula suprarrenal. Vamos a hablar de la médula adrenal en este caso, pero voy a decir con qué está coordinada y dónde está situada la glándula, la médula adrenal, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está formada por una corteza, la vemos aquí, por una corteza que tiene tres capas. La capa, glomerulosa, la fasciculada y la reticular. Bueno, esto lo que hace es segregar los corticoides, los mineralocorticoides y andrógenos. Pero bueno, nos vamos a centrar en la médula, porque este vídeo es de la médula adrenal. En la médula adrenal lo que se van a segregar son catecolaminas. Catecolaminas que las va a segregar el sistema nervioso simpático en respuesta al estrés. Bien. La médula, que aquí ocupará un 25-20% de todo el peso de la glándula adrenal. ¿Y por qué está formada? Pues la glándula adrenal, aquí vemos un dibujo de la glándula adrenal. La glándula adrenal, la médula adrenal, aquí en azul, está formada por tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo que le da soporte a toda la estructura del parénquima, está formado por células cromafines, tienen un aspecto, estas células cromafines de la médula suprarrenal, como que son grandes y pálidas. Son este tipo de células de aquí. Son las células cromafines. Y estas células cromafines lo que son una especie de neurona postganglionar que está modificada. Este tipo de neurona postganglionar modificada es una célula que, en vez de emitir asones ante la estimulación, la modificación de los glucocorticoides hace que no produzcan asones, y que lo que secreten sea pues una serie de proteínas, que son las catecolaminas y otras más. Aparte, en la médula adrenal hay capilares y sinusoides. La lógica de esto es que son a través de a los que se va a ver muchos capilares sinusoides, a los que se va a verter las catecolaminas, además de tener la función de irrigación de la médula adrenal. Los nervios van a transmitir la señal de la acetilcolina al receptor nicotínico para estimular en las células cromafines la producción de estas catecolaminas y demás sustancias. Y las células ganglionares son el otro tipo de neuronas que hay, que lo que hacen es regular. Si unas son las que secretan las catecolaminas, otras regulan este proceso. Bueno, ya he dicho esto, que las células cromafines en realidad son neuronas postganglionares modificadas, cuya característica histológica es unas vesículas de secreción de unos 300 nanómetros y presencia muy abundante de retículo endoplásmico rugoso y Golgi por la actividad secretora que tienen. Existen en realidad dos tipos celulares, unos más grandes, que son los que producen la noradrenalina, y más pequeñas, que producen la adrenalina.
Todo esto variará según las especies que haya, porque dependiendo de unas especies en otras, por ejemplo en el hombre es más frecuente, unos 75-80% es adrenalina, pero en otras especies como el tiburón o el gato es más frecuente la noradrenalina. Esto está muy relacionado con las características de la especie, si es una especie que se tiene que adaptar a huir o es una especie que se tiene que adaptar a atacar. Bien. Además, en las vesículas de las células cromafines hay otras sustancias. Otras sustancias. El 20% es adrenalina, pero existen otras sustancias, como son el calcio, el ATP, las endorfinas y cromagraninas, que son unas otras proteínas que dan estabilidad a todo esto, a todo el producto de la secreción. Bien, si os dais cuenta, esto tiene una lógica tremenda, todo lo que se está segregando. El calcio, que se va a segregar ante una respuesta de estrés, es necesario para la activación de las cascadas de señalización. El ATP para producir energía y las endorfinas, si os dais cuenta, todo este sistema produce una sensación de estrés, de angustia, de ansiedad, de activación del corazón, pero aparte las endorfinas tienen una función muy buena, una sensación de euforia, de bienestar, de relax, que mitiga toda esta sensación que podrían producir en exceso la adrenalina. Además, si os dais cuenta, cuando hacéis mucho deporte, cuando terminéis de hacer mucho deporte, os encontréis muy relajados, os encontréis muy bien. Esto es debido a que la glándula adrenal, la médula adrenal ha secretado una cantidad muy grande de endorfinas. Bien. ¿Y cómo se producen estas células, en las células cromafines, esta secreción, estas catecolaminas? Se producen mediante el sistema nervioso simpático que conecta mediante el sistema nervioso simpático en su primera neurona, en esta su mediador es la acetilcolina sobre un receptor nicotínico que activa la célula cromafin, que van a liberar la adrenalina o la noradrenalina. En realidad es una neurona postganglionar que está modificada, que en vez de una axona hay una secreción, como he dicho anteriormente. Bien, ¿y qué factores intervienen en la regulación de esto? La producción de las células cromafines que produzcan las vesículas intervienen dos factores fundamentales, que es un transportador de monoaminoácidos y sobre todo la tirosina-hidroxilasa. La tirosina-hidroxilasa es una enzima que aumenta su producción cuando están aumentados los glucocorticoides. De aquí esto se puede inferir mucho sobre el sistema de regulación. El sistema de regulación es un sistema que está preparado para producir energía para huir o atacar cuando ante situaciones de estrés y está coordinado los corticoides y con el sistema simpático. Es decir, que en realidad la glándula adrenal, nos estamos centrando en la médula adrenal, es un sistema que coordina el sistema neurovegetativo, el sistema simpático, con el sistema endocrino de los corticoides. Lo que va a hacer es optimizar la situación de energía en los procesos de estrés. Bien. Los efectos son sobre todo a nivel del sistema periférico, porque aunque produce catecolaminas, la mayoría de las catecolaminas no atraviesan la barrera hematocefálica. Además producen endorfinas, pero de todas formas se podrían generar efectos de ansiedad porque producen muchas acciones vasculares y todos estos sistemas están coordinados. Bien, activa las catecolaminas, activan los receptores adrenérgicos, los alfa,
alfa 1, vemos aquí que aumentan la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, aumentan el ionotropismo, aumentan la producción de glucosa a través del glucógeno y producen vasoconstricción. Vemos aquí, si pensamos un poco, vemos en la funcionalidad de todo esto. Y los receptores beta adrenérgicos, producen contracción del miocardio, una vasodilatación, una relajación del músculo liso y lipólisis, mientras que los alfa-adrenérgicos, lo que hacían era aumentar el consumo del glucógeno, esto lo hacen de la grasa. Y los beta 3 lo que aumentan es la temperatura. Bien, la función, ya he dicho que es una función de adaptarse al estrés. La función de todo el sistema de la glándula adrenal es una función de controlar el estrés, que va a servir para luchar o para huir. Y según las especies van a estar predominantemente unas características. El tiburón produce menos adrenalina en la glándula adrenal, produce noradrenalina, y el perro, por ejemplo, produce más adrenalina. Tienen distintos mecanismos de defensa frente al estrés. Bien, los receptores que ya he dicho alfa, pues producen vasoconstricción, dilatación pupilar, relajación intestinal, contracción de esfínteres. En realidad estáis viendo que son mecanismos de defensa para huir, mecanismos de defensa ante el estrés. Broncoconstricción, contracción del músculo liso uterino, contractilidad cardíaca y producción hepática de glucosa a partir de un aumento de la glucogenólisis. Bien, hay otros receptores que también tienen la misma función, prepararse ante una situación para el estrés. El nombre principalmente para huir, también podría ser para atacar, pero principalmente para huir, que son los receptores beta. Los receptores beta producen en los vasos una vasodilatación, un aumento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la fuerza del miocardio, relajación intestinal y vesical, broncodilatación, y la energía la producen aumentando la termogénesis, aumentando la glucogenólisis. Los alfa lo que hacían era la gluconeogénesis, y aumentando la lipólisis. Aquí es muy interesante que según predominen los receptores alfa o beta, se van a producir unas acciones otras, que en realidad lo que difieren es de una distinta adaptación al estrés en cada momento del tiempo. Por ejemplo, en un primer momento se necesita una vasodilatación. Posteriormente se va a necesitar una vasoconstricción, una producción hepática de la glucosa, mientras que al principio lo que se necesita es un aumento de la termogénesis, un aumento de la glucogenólisis, procesos rápidos de producción de energía. Bueno, ya decir que todo esto está coordinado con el sistema, muy especialmente está coordinado con todo el sistema neurovegetativo y con el sistema endocrino. El sistema endocrino a través de los glucocorticoides. Ya he dicho que los glucocorticoides tenían una función muy importante en la activación de la tirosina-hidroxilasa. Los glucocorticoides a la vez están conectados por mecanismos de feedback con el hipotálamo y con la hipófisis, con la CTH. La CTH está regulada por... Y todos estos sistemas complejos, en realidad, porque interaccionan mucho unos con otros, todos están interaccionando, son producto de una adaptación muy lograda a través de la evolución, muy conservada, pero muy importante, muy mantenida, y interacciona muchos sistemas. Pues bueno, si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir el vídeo o seguirme en otros vídeos. Muchas gracias.